Amados hermanos sacerdotes reales elegidos del Señor, amados, hoy vamos a estudiar juntos una vez más sobre ese tema, la obra de justicia practicada por Jesucristo, allí en la cruz del Calvario. ¿Y cuáles son los efectos de esta obra en nuestra vida, en la vida de un salvo? Vean algo, mis amados. El Espíritu Santo, al producir en la vida de una persona un nuevo nacimiento, lo primero que hace en la vida de esa persona es que el Espíritu Santo produce vida donde solo había muerte. Eso es un gran milagro de Dios, ese nuevo nacimiento, esa transformación en la vida de una persona que estaba en el mundo sin rumbo, sin comprensión de las cosas del cielo. Y Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, Él les dio vida. Pablo se está refiriendo al Espíritu Santo que dio vida y da vida donde solo había muerte, ruina, pecado. Y completa diciendo, estando ustedes muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era nuestra vida en el pasado. Ahí está el gran y extraordinario milagro. ¿Entiendes esto? Es tan profundo, mi amado. El hombre que a veces está destruido, no tiene dónde quedarse, y Dios viene y lo transforma. Y lo pone para reinar en vida. Eso es extraordinario, porque la Biblia dice que antes de que tengamos a Jesucristo en el corazón, antes de ser salvos, nuestra posición espiritual era ¿de qué? De muerte. Estábamos muertos en delitos y pecados, y el muerto obviamente no tiene vida. Pero él no está hablando de una muerte natural. Está hablando de una muerte espiritual. Entonces, donde había muerte, Pablo enseña que el Espíritu Santo vino y produjo vida. Vida espiritual, y eso es un gran milagro de Dios. Es el lavar regenerador y renovador del hombre a través del Espíritu Santo. No es a través del agua, es a través del Espíritu Santo. Yo en el pasado era católico, 50 años atrás en mi juventud. Yo estaba muerto espiritualmente, ¿saben por qué? Porque yo pensaba que una imagen representaba a Dios y en realidad estaba engañado. Yo estaba muerto espiritualmente. Pero el Señor me alcanzó hace 45 años, a mí y a mi esposa. Y así sucedió ese gran milagro en nuestra vida, como también en la vida de los hermanos. Y es más, la obra del Espíritu Santo, del nuevo nacimiento, es tan intensa, es tan profunda, tan verdadera, que donde había condenación y muerte, Dios transforma en vida. En vida, mis amados. Solo Dios puede hacer eso, nadie más. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Y Pablo dice así, ahora pues, ya no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa es nuestra experiencia, la obra de regeneración, la obra de justicia realizada por Jesús. Pablo habla del perdón de los pecados, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró. ¿Libró o no libró? Libró, claro, libró de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Vean que Pablo confirma eso. Estábamos muertos, pero recibimos vida. Es como una balanza de precisión.
De un lado el espíritu de vida y del otro lado la ley, el pecado y la muerte, pero gracias a Dios estamos del lado de la vida. Ya fuimos alcanzados por nuestro Dios. Y eso es posible por la obra del Espíritu Santo. No es por el bautismo en las aguas. No es mi esfuerzo, es el Espíritu Santo que produce vida, donde solo había muerte. Entonces, esa acción del Espíritu Santo cambia la naturaleza espiritual de un hombre y de una mujer de Dios. Lo transforma, va hacia adentro, al interior del hombre y lo transforma. Vean lo que dice 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice así. Y todos nosotros, tú y yo y los que nos están viendo por las redes sociales, ahora también por la TV con Brasil, saludo a todos los espectadores que nos ven en vivo y en directo. Todos nosotros con el rostro desvendado, contemplando como por un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su propia imagen, como por el Señor, que es el Espíritu. Vean, Pablo está usando para dar esa orientación a los hermanos de Corintios una analogía de un espejo, contemplando como por un espejo vemos la gloria del Señor. ¿Saben? Es como si nosotros estuviéramos viendo nuestra imagen proyectada en el espejo, como si fuera la imagen de nuestro Dios. Porque nosotros somos la imagen de ¿quién? La imagen de Dios, imagen y semejanza de Dios. Yo hasta agarré una foto. Esto es solo un ejemplo, ¿ok? Está un joven viéndose en un espejo y viendo la gloria de Dios, su imagen como si fuera la imagen del Señor. Pablo estaba intentando explicar eso a los hermanos de Corintios, pero dice también que nuestro rostro debe estar desvendado. No podemos poner una máscara en nuestro rostro. Si nosotros ponemos una máscara en nuestro rostro, no veremos la gloria del Señor, porque la imagen de nuestro rostro se transforma. Entonces, esa máscara era como si fuera todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando estamos viviendo contra la voluntad de Dios, es como si nosotros tuviéramos una máscara y ahí no vemos la gloria de Dios. Pero gracias a Dios que podemos contemplar nuestra imagen con nuestro rostro desvendado. Pablo dice que fuimos transformados a la imagen del Señor y eso se procesa de qué forma, de gloria en gloria. A partir del nuevo nacimiento, de la obra de justicia practicada por Jesucristo. Antes de eso, nuestra vida era que de muerte, desajustes, retrocesos. Y ahí vino el Espíritu Santo, vino a la vida de esa persona y la transformó. Donde había muerte, Él trajo vida, trajo libertad. Él nos libra de la ley del pecado. Eso es maravilloso, mis amados. Amén. Y dice la palabra de Dios, Él nos va transformando, es un proceso continuo de transformación. Él dice, somos transformados de gloria en gloria. Es de gloria en gloria, de culto en culto, en la propia imagen del Señor Jesús. Por tanto, es tan fácil identificar quién es salvo, quién nació de nuevo y quién no lo es. Si la persona todavía presenta actitudes de muerte, no sucedió nada en la vida de esa persona, no hubo un nuevo nacimiento. Si la persona todavía vive debajo de un espíritu de condenación y muerte, nada sucedió en la vida de esa persona. Significa, por ejemplo, que cuando el hombre se convierte puede haber tenido actitudes terribles en el pasado antes de esa conversión. Actitudes odiosas, extrañas, criminosas,
Puede haber fumado, robado, matado, usado drogas, pero si es un elegido de Dios, el Espíritu Santo va, lo transforma de gloria en gloria, de culto en culto, amados, de oración en oración. Somos todos transformados a la imagen de Jesús, a la imagen de Dios. Se va volviendo una persona de Dios a imagen y semejanza del Señor. Entonces, amado, comienza a ser un buen marido, ella comienza a ser una buena esposa, comienza a ser un buen hijo, un buen ciudadano, un buen profesional, un buen estudiante. ¿Por qué no para eso? Porque va siendo transformado de gloria en gloria a la misma imagen del Señor. Amén. Entonces, estás percibiendo qué obra tremenda Dios hace en la vida de un cristiano. Y Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 24, muestra eso y dice, y revístanse del nuevo hombre. Pablo comienza hablando de la persona que pasó por un nuevo nacimiento, aquel que fue regenerado, aquel que fue renovado, aquel que fue revestido de un nuevo hombre. Ahora un hombre espiritual, totalmente transformado a la imagen y semejanza de Dios. Y concluye diciendo, creados según Dios, fuimos creados según Dios. No fue según este mundo de afuera, es según Dios. Y gracias a Dios por esto. Y él dice, en justicia y rectitud. Rectitud significa estar en el camino correcto, en el camino recto que va a llevarte a Dios. Procedente de que de la mentira, no. El creyente no puede mentir. Procedente de la verdad. El hombre creado según Dios, él procede de la verdad siempre. Tenemos que ser verdaderos en todos los lugares. Cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos en nuestro trabajo, en la calle, junto con los vecinos, en la escuela, tenemos que ser verdaderos. Yo fui criado por mis padres que ya están en la gloria y los amé mucho. Pero cuando el Espíritu Santo me sacó de la muerte, de la condenación, de los delitos, quitó el espíritu de pecado, Él lo ha hecho en justicia y rectitud. Es así que Él hizo en vuestras vidas también. Procedientes de la verdad, amados. ¿Quién puede decir que tú eres un nuevo hombre, tu esposa, por ejemplo? ¿Quién puede decir que tú eres una nueva mujer transformada por Jesucristo? Es tu marido. El hombre pasa a tener nuevas actitudes, tiene la imagen y semejanza de Dios, tiene una nueva forma de hablar, un nuevo proceder, amado. Después de esa transformación, vean, cuando nosotros nacemos de nuevo, pasamos a conocer la palabra de Dios. Todos aquí son maestros en la palabra de Dios. Nuestra mente pasa a ser la mente de Cristo como está en la palabra. Y Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, y así si alguno está en Cristo, ¿qué sucede con esa persona? Es nueva criatura. Pablo está diciendo aquí, las cosas antiguas, aquellas cosas de atrás, cuando andábamos en pecado, en desobediencia, todo eso pasó. Dice, las cosas viejas pasaron y es que todas se han hecho nuevas. Entonces está aquí, los hijos de Dios son transformados por nuestro Dios. Amados, el significado del nuevo nacimiento es tan profundo, sus efectos son tan inmensos en la vida de un cristiano, que el hombre que nace de nuevo es transformado en una nueva criatura. Tú no vas a estar más como antes, eres una nueva criatura.
Ezequiel habla en capítulo 36, versículo 26, le daré un nuevo corazón, y es más, dice, y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Dos cosas, corazón nuevo y espíritu nuevo. Y continúa diciendo, y quitaré de ustedes el corazón de piedra, ese corazón que no tenía participación con Dios, y les daré un corazón de carne, amados. Un corazón de carne. Entonces, en el nuevo nacimiento, Dios da un nuevo espíritu y un nuevo corazón. Quita el corazón de piedra, ese corazón que no entendía las cosas de Dios, las cosas espirituales, y lo cambia por un corazón de carne, un corazón sensible a Dios, un espíritu nuevo. Es así que es el proceso de la renovación del nuevo nacimiento. La salvación completa esa transformación, ese cambio. La salvación es garantía en nuestras vidas, porque esa salvación no tiene participación del hombre. Afuera dicen, no, tienes que abrir la llave, tienes que permitir a Dios entrar. No, es soberanía de Dios. Es cero participación del hombre, es pura soberanía. Dios nos da un nuevo sentido. Nuestros horizontes son extendidos. Pasamos a exhalar el buen perfume de Cristo y nosotros pasamos a reinar en vida. Reinar en vida, mi hermano. A Dios toda la gloria. Santo es el Señor. Romanos 5:17 dice así Pablo. Si por la ofensa de uno y por uno solo reinó la muerte, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida. Es la palabra que está diciendo. ¿Por qué? Porque por medio de uno solo, Jesucristo. Jesucristo, mis amados. Pablo se está refiriendo al pecado de Adán, que imputó el pecado a todos los hombres. Nacimos en pecado, pero donde había pecado, donde había condenación, donde había maldición, nace un nuevo hombre. Traído por el Espíritu Santo de Dios y pasa a reinar en vida. Estamos hablando del lavar regenerador y renovador del Espíritu Santo que Pablo alertó a Tito allí en aquel primer versículo. Es esa obra de justicia practicada por nuestro Dios que estamos estudiando en esta noche. Entonces esa persona pasa a reinar en vida y pasa a tener una nueva posición espiritual. Efesios explica eso. Y juntamente con Él, ¿con quién? Con Jesucristo. Estamos junto con Él. Nos resucitó y nos hizo ¿qué? Sentar, mis amados, en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla, mi amado! Pablo fue claro, fue puntual aquí en este versículo. Nos sentó en los lugares celestiales. No tenemos más parte con el diablo, con el espíritu de este mundo. Comenzamos a entender que el mundo está bajo el maligno. Comenzamos a entender que este mundo tiene un dueño y una voz, una actitud pecaminosa que viene del diablo. Nosotros no tenemos parte con eso. Y por eso debemos estar separados de este mundo amado. Tenemos que estar separados del mundo. Vivimos en el mundo, pero no debemos dejar que el mundo nos influencie. Amén.
Romanos 8:37 dice, en todas estas cosas, vean, no es solamente en un área, no es solo cuando estamos en las nubes, pensando en nubes. A veces en momentos de dificultad, ¿sabe lo que Pablo dice? En todas esas cosas, él dice, nosotros somos más que perdidos. No, espera ahí. Más que vencedores. Dígalo. Nosotros somos más que vencedores. Amén. En todas las cosas, mis amados. No importa lo que pasa en nuestra vida. Nosotros somos más que vencedores porque Dios ha hecho eso en nuestras vidas. Por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es que nos amó? Jesucristo nos amó. Entonces, Él te sacó de la muerte y te trajo para la vida. Él te sacó del imperio de las tinieblas y te trajo al reino del Hijo de su amor. Y todo eso es el Espíritu Santo que lo ha hecho. Quitó la condenación, quitó el yugo de esclavitud y te revistió de un nuevo hombre, a semejanza de Dios. Pasamos a reinar en vida. Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales y pasamos a vivir una vida victoriosa. Esa es mi vida y tu vida hoy. Es de esa manera que vivimos. Una vida transformada que tiene aroma de Cristo, que no tiene más olor a muerte. Reinamos en vida victoriosa. Pero ¿cómo se vive el Evangelio allá afuera? Aquellos que están debajo de la ley de Moisés. ¿Cuál es la transformación de vida de esas personas que viven en la ley? ¿O qué pasó en la vida de la mayoría de esas personas que se dicen cristianos y viven debajo de una opresión, debajo de sal, de vigilias, de cadenas, de vaso de agua? ¿Puede una persona que vive en un ambiente de ese presentar algo que lleva una actitud de vida? No. Ayunos, ritos, ceremonias, abluciones, sacrificios. Sube el monte para estar más cerca de Dios. Ayuno para fortalecernos, para estar fuertes y luchar contra el diablo y vencer al diablo. No. ¿Puede eso ser conversión? ¿Puede eso ser un nuevo nacimiento? Claro que no. Es por eso que en Brasil existen más de 40 millones de creyentes apartados de las iglesias, pero no apartados de Cristo. Por eso es que tú ves el aumento del índice de divorcio de parejas evangélicas. Eso es muy triste en la obra de Dios. Hombres y mujeres cometiendo adulterio, a veces encima del altar, provocando divorcio en la obra de Dios. Porque esa persona no fue regenerada, no tuvo un cambio de vida y no nació de nuevo. Amado, mi vida en el pasado, antes de recibir a Jesús, no tiene nada que ver con la vida que tengo hoy, mi personalidad hoy. Mi carácter no tiene nada que ver con lo que yo era hace 45 años atrás, cuando me convertí al Señor. Nuestra convicción al respecto del pecado es otra. Nuestra santificación y reconciliación ha producido fruto del Espíritu en mí y en ti. Si Dios no hubiera obrado en mí y en ti esa obra de justicia practicada por Jesús, esa obra profunda en nuestro interior, a través del lavar regenerador, todavía estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora vean algo, amados. La falta de conocimiento de esas doctrinas
esa salida de muerte para vida, de ese reinar en vida, de estar sentado junto con Cristo y ser una nueva criatura. Cuando la persona no conoce eso que estamos estudiando en esta noche, piensan que la salvación depende exclusivamente de ellos. Depende de un ayuno, de tiempo de ayuno, de su sacrificio, de pagar el precio. Romanos 5, Dios tira todo eso por tierra, dice que por intermedio de quien obtuvimos igualmente acceso por la fe. No es por la ley, es por la fe. Él no dijo por la ley. Ahí afuera dicen que es por la ley, pero aquí la Biblia dice que es por la fe. 2 letras, fe. Fe, ¿para qué? Para esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Quién está firme aquí? Diga gloria a Dios. Todos están firmes de verdad, la garganta está buena. Estoy prestando esa fuerza también. Y dice que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Podemos tener esa esperanza en la gloria de Dios. En la gracia de Dios todos nosotros estamos firmes por la fe, vivificados enteramente por el Espíritu Santo, y pasamos a creer en Jesucristo, que es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Somos declarados justos por Dios, por los méritos de Cristo, no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de nuestro Señor. Gracias a Dios que podemos tener esa actitud. Es como si la persona saliera de una sepultura espiritual para sentarse en lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué cosa tan linda, amados. Qué transformación de vida. Ese nacer de nuevo es algo tremendo. El hombre es capacitado a someterse a la voluntad de Dios. Cuando estamos en esa situación, conseguimos vivir la voluntad de Dios. 1 Corintios 2:14 dice: el hombre natural, porque allá afuera mira lo que sucede, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Vean cómo funciona el otro lado. Porque le son locura. Le es locura para el hombre natural, pero todos nosotros en el pasado obramos también así. Yo también actué así. Antes de ser alcanzado por Jesús, antes de ese nuevo nacimiento, las cosas de Dios parecían locura. Yo me acuerdo cuando era joven, los creyentes en aquella época, todos los creyentes en la calle con la Biblia bajo el brazo, y decían: mira, allá va el creyente, mira qué bobicie. Yo me acuerdo de eso. Ya pasó muchos años de eso, estoy con 69. Los más antiguos se acuerdan de eso. La locura para el hombre natural es locura. Y no pueden entenderlas porque ellas se disciernen espiritualmente. Entonces el hombre en la carne no consigue entender las cosas de Dios porque éstas se disciernen espiritualmente. Amén. No entendíamos en el pasado que porque no teníamos la mente de Cristo y nuestra naturaleza no era espiritual. El hombre antes de nacer de nuevo no acepta las cosas de Dios porque son locura, porque son las cosas del Espíritu, pero cuando tiene su vida transformada, pasando por ese lavar regenerador y renovador del Espíritu Santo, él pasa a tener esa comprensión, pasa a entender las cosas espirituales y pasa a tener la mente de Cristo. Queda libre de la culpa y del dominio del pecado. Romanos 6, 17 y 18, Pablo dice: gracias a Dios, porque en otra hora, en el pasado, éramos esclavos del pecado, pero vinieron a obedecer de corazón la forma de doctrina a las que fueron
dados. Y una vez liberados del pecado, fueron hechos siervos de la justicia. Vean la transformación, la regeneración, el nuevo nacimiento. Y gracias a Dios que tú y yo ya fuimos libres para siempre de esa situación. Termina diciendo, fueron hechos, ¿qué? Siervos de la justicia. De esa obra de justicia estamos hablando en esta noche, amados. Todos aquí, los que nos están viendo, son siervos del Señor Jesucristo. Y yo me siento alegre y feliz por ser un siervo de Dios. Vean, el nacer de nuevo quita al hombre de esa esclavitud del pecado para ser siervo del Señor. Vas a tener la garantía de la vida eterna en Cristo Jesús. No pierde la salvación. El nuevo nacimiento pasa a ser el sello del Espíritu en su vida. Fuimos regenerados y tenemos una vida de esperanza en Jesucristo. Tito 3, 5 y 7, ya estamos aproximándonos del final. Pues nosotros también en otra hora éramos que necios. Una persona necia es la que no tiene entendimiento, no tiene convicción de las cosas, no entiende nada. Vean, amados, Pablo está hablando de nuestra vida antes del nuevo nacimiento. Existen cristianos que en el pasado no eran cosa fácil. Yo conozco algunos. Gente que andó en la hechicería. Gente que saltaba el muro del cementerio para agarrar huesos de muertos, para hacer brujería. ¡Qué locura! Pero eran elegidos de Dios y cuando fueron alcanzados por el Señor, tuvieron sus vidas totalmente transformadas. Tuvieron un nuevo nacimiento. Éramos necios, desobedientes, desgarrados, esclavos de toda pasión y placer. Vivíamos en malicias e envidias odiosos, odiándonos unos a los otros. Wow, vicios, bebida, marihuana, libertinaje, peleas familiares. Cuando en casa había una discusión, volaban los platos. Yo tenía que comprar platos, era así. Nuestra vida era el pasado, uso de drogas, así éramos todos. Un poco. Éramos esclavos de toda clase de pasión y hasta de placeres. Vivíamos en malicia, dice Pablo, envidias. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la benignidad de Dios, es decir, la misericordia de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con todos, cuando eso se manifestó, amados, en tu vida, en nuestra vida, en el día que oímos la palabra de verdad, en el día que recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, en el día que dijimos, Padre, yo preciso de ti, nuestra vida fue transformada en ese momento, totalmente por el Espíritu Santo. Y en el versículo 5 dice, no por obras de justicia practicadas por nosotros. Dios nos agrada un pelo cuando hacemos obras. Y allá afuera se llena el pecho. Yo ayuné 41 días. Jesús ayunó 40, yo ayuné 41. La persona está toda flaca. Si es que es verdad. Yo conozco muchas historias que el pastor llegaba ahí. Vamos a hacer un ayuno de 5 días. Iba atrás. Un día fueron a ver porque entraba ahí atrás. Había una mesa llena de comida, de dulces maravillosos. Era algo solo de boca para afuera. Pero el día que recibimos a Jesucristo como Señor, Él dice,
según su misericordia. Es la misericordia de Dios que interesa. Amados, Él nos salvó. No hubo participación alguna de nosotros. Allá afuera dicen, no, fui yo, fue mi rodilla. Él solo está en la iglesia. El que le gustaba el samba. Pero la rodilla del hermano lo trajeron hasta acá. El Señor nos salvó mediante el lavar regenerador y renovador del Espíritu Santo. Obispo, pensé que eran las aguas de un río, no. Eso no tiene nada que ver. Bautismos, ríos, no hacen esas cosas. Y quien dice que hace está en la contramano de Dios. El Señor nos salvó mediante el lavar regenerador del Espíritu Santo. No fue del agua, fue del Espíritu Santo, amado. Es Jesús, es Él que regenera, es Él que renueva a sus escogidos. ¿Para qué? Para que nosotros no seamos más necios, tengamos la mente de Cristo, para que nosotros nos libremos de la esclavitud, de las pasiones y pecados. Obispo, yo tenía una personalidad difícil. Cuando mi esposa decía algo, era una lucha tremenda en casa. 10 años después el pastor preguntó, mi hermano, ¿cómo está aquella situación de tu esposa que peleaban? ¿Cómo está? Pastor, es lo mismo. Seguimos peleando. Entonces no hubo regeneración, no hubo renovación por el Espíritu Santo, no sucedió nada en la vida de esa persona. Esas son las personas que avergüenzan el Evangelio, porque una persona que es lavada y regenerada, su personalidad muda, su carácter muda, se transforma. Todos nosotros, al comienzo de nuestra vida con Jesús, teníamos todavía algunas fragilidades, unas arestas aquí y allí, pero cuando el Espíritu Santo, como Él nos transforma de gloria en gloria, de culto en culto, de oración en oración, hay un momento que tú no consigues más mentir, no consigues más traicionar, no consigues más avergonzar el Evangelio, porque eres lavado y regenerado por el Espíritu Santo de Dios. Obispo, al final, ¿qué es ese lavar regenerador? Vean, regenerado. Regenerado viene del griego palingenesia. ¿Saben lo que quiere decir? Nuevo nacimiento. Purificado. Cambió la vieja naturaleza, fue expurgado todo pecado. Eso es palingenesia. Hubo un cambio moral, hubo una transformación completa en la vida de la persona. Y ahí nació de nuevo. Pero obispo, yo pensé que si paraba de fumar, si paraba de ir al baile, yo era salvo. No, es palingenesia. Tienes que experimentar, probar la renovación y transformación del Espíritu Santo, la regeneración del Espíritu Santo, la palingenesia, una purificación, un cambio de naturaleza antigua por una nueva, un cambio radical que las personas dicen, wow, esa persona cambió, es otra persona. ¿No es así que sucede? La persona estaba toda equivocada, haciendo esto y aquello que no sirve, y de repente viene el Espíritu Santo y ¡pum! Cambia la vida de esa persona. Ahí tú lo ves andando en la calle y los vecinos, wow, parece otra persona. No era aquel de antes, ¿no? Él nace de nuevo.
y se vuelve una nueva criatura, como dice Pablo. Se vuelve un nuevo hombre, una nueva mujer. Es salvo, es nacido nuevo, porque las iglesias tradicionales allá afuera donde yo vine dicen, ven para el bautismo en las aguas y vas a ser un nuevo hombre. Negativo, no. Eres un nuevo hombre cuando recibes a Jesús como Señor y Salvador, la obra es completa. Esa obra de justicia que Dios hizo en la cruz del Calvario es completa, amado. No necesitas agua. Si no ponemos en duda la sangre preciosa de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. Dice que a partir de ese momento somos salvos. Colosenses capítulo 2, versículo 3. El tiempo es enemigo de los pastores. Y ustedes que estaban muertos en vuestras transgresiones. Por la incircuncisión de vuestra carne, mas Él les dio vida juntamente con Él y quitó todos nuestros pecados y delitos. Amados, tenemos que tener ese cambio en nuestra vida. Un lavado y regenerador no puede hacer ciertas cosas. ¿Algún día viste a Jesús chusmeando en la Biblia? Un lavado y regenerador también no anda en chusmerío. Cuidado, cuidado, vigilen. ¿Algún día viste a Jesús deseando la muerte de alguien? Un lavado y regenerado también no puede. Tú y yo pasamos a compartir de la naturaleza de Cristo. Si Jesús perdona, yo también perdono. Si Jesús ama, yo también amo. Entonces, no interesa a quién. Si Jesús deja de lado una situación, yo debo dejarla de lado también, porque si no la vida será un tormento. Y quiero terminar avanzando un poco. Romanos versículos 12, de 1 a 2, porque nós vamos ter a oração daqui a pouquinho. Então, para terminar, diz assim. Para terminar, dice así Pablo. Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, Les ruego, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese sacrificio que Jesús quiere de nosotros. Un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Es lo que estamos haciendo ahora aquí. Entregándole a Jesús nuestro culto racional. Y no se conformen con este siglo, mas sean transformados por la renovación de vuestra mente para que puedan probar. No debemos dejarnos influenciar por el mundo de afuera, para que puedan probar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas, amados. Es así que debemos vivir. Debemos probar la voluntad de Dios en nuestra vida, porque ella es buena, agradable y perfecta. Tenemos que vivir una vida de fe. Tenemos que estar en línea con la palabra de Dios. Somos la imagen del Señor para gloria de Dios. Esta regeneración que ocurre de gloria en gloria debe ser una verdad en nuestras vidas. Y termino diciendo algo muy importante. Vean. Cuando Dios está presente en tu vida, tú verás la gloria del Señor obrar en tu vida, amado. Y el mismo poder que sacó a Jesús de la muerte está en tu vida.
está na sua vida, meu está en amado. tu vida, mi amado. Ative esse poder pela fé. Active ese A poder chave por é a la fe. fé. La llave es Você la consegue fe. Tú ativar consigues esse poder activar ese que é poder, mais do que uma dinamite, que es más que una dinamita, dunamis. más que un dunamis, es el poder de Dios en nuestra vida. Amén. Assim seja. Así sea, así dice el Señor. Glória a Deus. Gloria a Dios. A Ele toda a glória. A Dios toda gloria. Aleluia. Aleluya. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesucristo es nuestro Señor, amados. Eu vou dar a bênção final para Voy a dar aqueles la que bendición precisam final sair. para los que necesitan salir Desejarem. y aquellos que desean Façamos uma oração que hagamos una oración de fe. aqui à frente Vengan aquí adelante dessa bênção. después de esta bendición. Extienda sus manos al altar. Que a paz, que a misericórdia, Que la paz, la o amor misericordia, el amor eterno de Dios e as doces y las consolações do dulces Espírito consolaciones del Santo Espíritu sejam com Santo cada de estén con vós, cada uno de hoje ustedes e hoy y E eternamente. aqueles que vivem Y los debaixo que da viven vontade debajo de la Deus, voluntad de digam Dios digan amén, amén, amén amén y amén. Glória a Deus. Gloria a Dios.